Colombia afronta hoy uno de los procesos más importantes de su historia, puesto que quizá hoy está más cerca que nunca la posibilidad de acabar de una vez por todas el conflicto armado que viene sufriendo su población desde hace más de 50 años. Una posibilidad que además se ve potenciada por una coyuntura económica particular, que se viene viendo reflejada en un mejoramiento progresivo de sus indicadores económicos. Hoy Colombia tiene uno de los crecimientos económicos más sanos y una de las tasas de desempleo más bajas, así como otros indicadores que son reflejo de la paulatina mejora de las condiciones de calidad de vida de sus pobladores. Este proceso histórico coincide con otra realidad que se viene viendo en todos los países en vías de desarrollo y que termina apalancando este proceso. Se trata del crecimiento de la penetración de las tecnologías de la información entre las poblaciones a todo nivel. Es por esto que estos dos procesos encuentran un punto en el cual se ven potenciados los unos a los otros, puesto que la necesidad de una transición hacia una realidad alejada del conflicto plantea la necesidad de que las personas que fueron protagonistas de este conflicto, las víctimas y victimarios, cada vez más aporten al relato de la nueva realidad, de la nueva Colombia. Colombia durante 50 años y por ende muchas generaciones de medios no habían afrontado esta realidad y venían contando un país distinto, pero ahora, de la mano de las tecnologías de la información, tendrán que construir la que será la realidad del posconflicto. Justamente este proceso se viene dando de manera natural en algunos esfuerzos comunitarios. Sin embargo, el reto para los medios de comunicación es que este proceso de creación compartida del relato de la realidad del posconflicto esté atravesado por los principios del periodismo de siempre. Es decir, que el equilibrio, que la objetividad, la necesidad de contrastación tengan un lugar importante a pesar de la necesidad de que haya una construcción comunitaria, una construcción interactiva y que responda además a unos nuevos principios como son los de la inmediatez. El equilibrio y la profundidad deben reconciliarse con la inmediatez y la interactividad. Los principios siguen siendo los mismos, solo que nos vemos ante la necesidad de reinventarlos. Este es el proyecto de comunicación 2.0 para el posconflicto. El conflicto armado parece haberse tomado las ciudades, por lo que se puede ver en las cámaras y en los registros audiovisuales que presentan los noticieros día a día. El ente de las cámaras se ha concentrado en cubrir los estallidos de violencia urbana. Las cámaras de seguridad y los videos de peleas y atracos callejeros grabados por transeúntes se han convertido en la principal fuente de información para los principales medios tradicionales del país. Son los primeros asomos del cubrimiento del posconflicto. Los medios se están convirtiendo en una caja de resonancia de la intolerancia y la insostenibilidad de un posible posconflicto. Dejan ver la clara necesidad de otro tipo de aproximación a las nuevas realidades. Pero ese conflicto armado que antes se había ensañado en la zona rural, ahora sigue vivo en las ciudades. Se desmovilizaron los líderes, se desmovilizaron los jefes, pero el que vivía de vender droga sigue haciéndolo, solo que ahora se le conoce como BACRIM, como banda criminal, con nombres eufemísticos como el Clan Úsuga, los Urabeños y otros. Sin embargo, Colombia parece estar más cerca que nunca de ponerle fin al conflicto armado y esto viene apalancado por el buen momento de su economía. Su PIB ha tenido un crecimiento de promedio sostenido de 4,5% en los últimos años, el tercero más sólido de Latinoamérica. Muchos expertos han señalado que la terminación del conflicto acarreará un crecimiento alrededor de 2 puntos porcentuales. Y la tasa de desempleo viene marcando hitos históricos mes tras mes, con cifras que se ubican por debajo de los 2 dígitos, un promedio del 9,5%. Un buen momento en apariencia, pero que no se ve reflejado en lo que están mostrando los medios día a día, una sociedad cada vez más intolerante en apariencia. En la necesidad de otro tipo de aproximación, medios como El Heraldo han realizado series de trabajos que buscan retratar la huella del conflicto armado. Contra el olvido fue la primera, que hizo un recuento de las víctimas de los paramilitares a puertas del proceso de desmovilización.
por el retorno, que mostró las dificultades de los desplazados para volver a sus tierras, y el más reciente, por la reconciliación, que contó la manera en que las víctimas tratan de seguir con sus vidas en una sociedad que tiene que aprender a perdonar y seguir. Sin embargo, todos por igual fueron contados desde el punto de vista de los periodistas que participaron en ellos, periodistas formados en universidades, que salieron desde la sala de redacción a entrevistar a una presunta víctima y a creerle todo lo que les contaba. La participación, la representatividad, se puede considerar mínima. Justo una de las mayores necesidades que plantea un escenario de posconflicto es la reconciliación, hacer valer la realidad de los otros tantos como la propia, el reconocimiento de las diferencias, tanto de pensamiento como de ideología, como de verdades y recuerdos y de memoria, puesto que difícilmente se logrará un consenso sobre cuál fue el origen del conflicto y quién tiene la culpa. Cada quien estará llorando sus muertos, cada quien le echará la culpa al otro, y todos merecen un lugar, un espacio en la realidad, y los medios tienen una responsabilidad con eso. En 50 años son más de 6 millones de víctimas, y las principales expresiones de este drama repetitivo pueden verse reflejadas en las historias de 6 de ellos. Ese fue el trabajo del Heraldo en Por la Reconciliación, que se presentó esta serie para retratar el atroz paso que ha dejado en la sociedad una guerra de 5 décadas. También su impacto en la región Caribe, donde ha dejado 1.860.000 víctimas, reconocidas a partir de 1985, año de la toma del Palacio de Justicia y con base en la Ley 1448. La mayor cantidad de víctimas son desplazados, 5.712.000. Por secuestro hay 27.203 víctimas reconocidas y por desaparición forzada 25.007. Son las cifras oficiales, inferiores a una realidad que cada día va en aumento y que nadie cuenta. 6 historias, una cada día durante una semana. Cada una reflejaba un distinto tipo de víctima. Había desplazados, había familiares de personas que sufrieron desaparición forzada y que todavía no han aparecido. Había familiares de personas que fueron víctimas de los llamados falsos positivos, víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado. Y también soldados, agentes del Estado, que sufrieron pérdidas de miembros porque pisaron una mina o por otro tipo de situaciones. Incluso una de las personas entrevistadas es un guerrillero que se desmovilizó y que ahora hace política. Como se ve, sin embargo, es una mirada institucional, aunque bien intencionada y con intereses de representatividad. Como en el país hay esfuerzos más sostenidos por la reconstrucción del tejido histórico. Un ejemplo de ello es el portal especializado Verdad Abierta, un portal que se centra en cubrir el conflicto armado en Colombia, que presenta una serie de productos que muestran bases de datos del conflicto a través de más de 700 masacres registradas desde 1982. Tal es el caso del especial Rutas del Conflicto, en el cual se puede navegar y al darle clic a distintas masacres se puede leer la historia de cómo fueron, de cuántas fueron las víctimas, de en qué año sucedió y cuáles fueron los móviles, perfiles de los victimarios, todo un despliegue de herramientas para tener un diagnóstico muy completo de lo que está sucediendo. Uno de los más recientes, por ejemplo, un dossier del proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, ofrece un conjunto de informes periodísticos que brindan un amplio panorama de lo que ha sido el proceso de reinserción en el país, no solo de las AUC, de las paramilitares, sino también de las FARC, del EPL y de otros grupos. Sus historias, sus deseos de dejar la guerra están ahí plasmados. Un balance del agridulce proceso de reincorporación que a febrero de este año había registrado 57.000 personas que buscan alternativas en la civilidad sin fusiles. En Verdad Abierta hicimos un dossier sobre la desmovilización para evidenciar las dificultades que hay, un poco como ejemplificar qué es lo que puede pasar con las FARC ante una eventual desmovilización, por supuesto, pero ver el sistema en general cómo está funcionando. Entonces el dossier tenía varios capítulos de mujeres, otro de niños, otro de discapacitados, mandos medios, paramilitares, cómo les ha ido a ellos con la reintegración. Y todos ellos han tenido problemas diferentes de acuerdo a la población a la que pertenecen, de acuerdo si fueron guerrilleros o paramilitares. Y con ese dossier evidenciamos como los problemas que el sistema tiene que atender si quiere que la reintegración y la desmovilización de las FARC sea efectiva. Tanto por la reconciliación como el portal Verdad Abierta y todas las iniciativas que ha liderado aportan a una realidad que está plagada de víctimas. El conflicto ha dejado 218.000 muertos. Más allá de que el total de víctimas se cifre en 6 millones,
Son 218.000 los que han fallecido durante los enfrentamientos. La pregunta es, ¿qué tanto se ven reflejados en este tipo de iniciativas? Es una inquietud pertinente, puesto que no es lo mismo una crónica a que alguien cuente su propia realidad desde sí mismo, puesto que de las 6 millones de víctimas, la mayoría están vivas en Colombia. Vemos en Verdad Abierta lo más cercano a una enciclopedia del conflicto colombiano. Confluyen allí varios elementos del periodismo digital, puesto que maneja distintos formatos, es multimedial, tiene gráficos interactivos y mapas para mostrar el proceso de restitución de tierras y además conecta distintos contenidos a través de enlaces, es hipertextual. Sigue, sin embargo, la misma línea de lo que ha venido siendo el registro histórico de parte de los medios para el conflicto colombiano. Es decir, las explosiones, las tomas de pueblos, las peleas, son lo que tienen lugar en el eje de los medios. Y asimismo, el que gana reconocimiento en un barrio es el que fue asesinado, el que pasa a ser protagonista de las portadas ensangrentadas. Lo disruptivo y necesario ante una eventual terminación del conflicto sería registrar otras manifestaciones de la cotidianidad, más ajustadas a reconocer el verdadero valor de la vida y al reconocimiento propio y de los otros. Un proceso que viene surgiendo de manera natural en algunos esfuerzos comunitarios, pero al margen de las tecnologías de la información, muchos de ellos, y sin una intención particular, sin un elemento aglutinador.